Carlos invita. Carlos invita. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos Invita. En el episodio de hoy vamos a hablar con Francisco Suárez. Él es ingeniero civil hidráulico y máster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y tiene un doctorado en hidrogeología de la Universidad de Nevada, en Estados Unidos. Es profesor asociado, además de mentor de tesis para alumnos de pregrado, máster y doctorado. Y ha recibido diferentes premios por su innovadora y motivadora filosofía de enseñanza. Ha realizado diferentes consultorías y asesorías para distintas instituciones gubernamentales. Tiene a su haber más de 100 conferencias, publicado más de 45 papers y es miembro de diferentes asociaciones internacionales de investigación y desarrollo. Espero les guste. Bienvenido, Panchito, a Carlos Invita. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, yo estoy súper bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Cuéntame, Qué bueno. ¿cómo anda la cosa por allá en la universidad? Estamos tratando de volver a la pseudo-normalidad, ¿eh? Estamos tratando de hacer cosas presenciales, estamos luchando, ¿cierto?, contra la marea, contra toda esta situación rara que es lo de estar encerrados todos, ¿cierto? Y que quizá en algún minuto al inicio había harta gente que estaba súper feliz, ¿cierto?, de quedarse en la casa y que ahora ya no pueden aguantar. Así que estamos tratando de volver, digamos, para que obviamente los alumnos puedan captar, digamos, todas las cosas valiosas que tienen las actividades presenciales. Pero no es fácil porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y esto probablemente a ti te cae de cajón. Tenemos muchos alumnos que son de regiones, ¿cierto? Y dado las restricciones de aforo y todo eso, tú te preguntas, bueno, ¿cómo haces para atraer a la gente? Y si realmente puedes tener a toda la gente en el mismo lugar, ¿cierto?, al mismo tiempo, y la respuesta claramente por temas sanitarios es no. Y por lo tanto te preguntas, bueno, ¿vale la pena, ¿cierto?, que alguien de región, por ejemplo, tenga que venir, en este caso, a Santiago, y no sé, arrendarse, que sea un departamento, ¿cierto? Muchas cosas que son un precio económico bien grande para, digamos, estar en una, dos o tres actividades presenciales durante medio año. Entonces hay hartas cosas que uno tiene que, digamos, ponderar con harto cuidado y ver cómo las aborda. Entonces, se está tratando de hacer, digamos, estamos tratando de pensar formas para volver, ¿ya? Hay varios cursos, de hecho, que van a tener clases en un método híbrido, donde va a haber un profesor, por ejemplo, en el curso, lo van a estar grabando, y por lo tanto pueden haber personas en la sala y personas conectadas de manera remota también, ¿ya? Eh, eh, pero hay hartos desafíos que tenemos que superar todavía, ¿ya? Y yo creo que en general, por lo menos el sentimiento de la mayor cantidad de profesores, que nos encantaría, digamos, volver a la clase. Eh, es algo bien notorio y se nota también, digamos, en general en cómo reaccionan los alumnos. Y los alumnos también, digamos, muchos quieren volver, eh, pero vamos a tener que esperar hasta que, digamos, nos dé el pase, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, me imagino, eh, y estar mejor con eso. Claro, de todas maneras, porque la calidad de la educación es totalmente distinta y la experiencia igual para el alumno presencial. Ahora, yendo a un plano tal vez un poquito más personal, también ahora que empiezan los colegios, por ejemplo, ¿cómo eso les afectó a ustedes el día a día? Mira, el año pasado fue súper interesante porque yo creo que alcancé a hacer como dos o tres clases en el primer semestre, la primera semana de marzo, ¿ya? Y después de eso rápidamente se dio la instrucción, todos para la casa, y básicamente con suerte tuviste un día para ir a buscar cosas a tu vecina y llevártela a la casa, y lo mismo con los cabros chicos. Entonces, las primeras semanas la segunda, tercera semana de marzo, yo diría que ese marzo completo del año pasado, fue crítico, ¿cachai? Porque no solamente yo tenía que ir a preparar material docente que estaba planificado para una clase más presencial, ¿cierto? Planificarlo de manera remota. No solamente mi señora tenía que estar 100% también trabajando en la casa, ella tenía algunos días de teletrabajo, donde un día a la semana, algo así, con lo del estallido social. Ella tuvo que irse a trabajar a la casa por tuvo varios meses trabajando en la casa antes, así que como que tal como venía con ese training,
pero después en el colegio, ¿cierto? Mi hija entraba al colegio el año pasado, tuvo como 4 o 5 días de clase y después de eso la mandaron para la casa. Y las primeras semanas, mientras los profesores de ella se planificaban, le mandaban infinitas tareas para la casa. Entonces, las tareas para la casa para un niño de 4 años, ¿cierto? Finalmente son harto tiempo por parte de los papás. Y a eso le podéis sumar también el tema de que empezaron cuarentenas y por lo tanto uno no podía tener ayuda en la casa, así que desdoblarse entre trabajo, colegio, ¿cierto? Doble trabajo, colegio, más todas las labores de la casa era como terribles. De hecho, yo creo que si hubiésemos seguido como con el ritmo de marzo del año pasado, yo ya no estaría acá, así, Nica. No, sí, fue así, pero terrible. Y de repente en el colegio como que se planificaron súper bien. Yo encuentro que hicieron un buen trabajo en términos de cómo afrontar el año escolar y pensando también para una niña, digamos, que está en pre-kinder. ¿Sí? Claro que más encima debe ser especialmente complejo, pensando, por ejemplo, no sé, pues tiene un cabro, no sé, pues, octavo básico, primero medio, segundo medio, que ya entienden y ya conocen la dinámica del día a día de ir al colegio. Pero llegar a un primero básico online es como Eh, nunca haber vivido la experiencia de ir al colegio. ¿Cachai? yo creo que las cosas más terribles tienen que ser pre-kinder o kinder si partieron, digamos, la primera vez que llegan al colegio y definitivamente primero donde aprenden a leer. Y es que eh, a nosotros nos pasaba también que teníamos esta como contradicción interna de no queremos que vea tanta tele, ¿cierto? Porque al final como que quedan viciados con la cuestión y las clases tenían que ser a través de un computador y finalmente, digamos, yo creo que las cuestiones como a partir de abril empezaron a funcionar mejor. ¿Ya? Los profesores, por lo menos del colegio de ella, se organizaron bien, mandaban algunas tareas, no nos colapsaban, digamos, tanto, mandaban tareas que después iban reforzando en clases de manera remota. Y ahí, digamos que como que dijimos ya, no vale la pena suicidarse, ¿cierto? Vamos a seguir viviendo tranquilamente. Sí, pues sí. Igual los problemas de una u otra forma se van a poder resolver igual. Sí, sí. No, y la otra cuestión era que, por ejemplo, después mi hija tenía, bueno, de algún modo nos coordinamos con mi señora para tratar de organizarnos, ¿cierto? De conectarla a ella a clases y compatibilizar todo lo del trabajo y colegio, ¿cierto? Y casa y todo. Y yo, por ejemplo, muchas veces estaba haciendo clases a los cabros grandes de la universidad, ¿cierto? Y aparecía mi hija, ¿cierto? Se ponía a saludarlo, le ponía el pie, que se yo, en la cara, así. Yo trataba de seguir haciendo la clase. Y después, en realidad, era bien interesante y entretenido. Los cabros, digamos, de las clases muchas veces preguntaban al inicio, oye, ¿dónde está la Flavia? Así, queremos saludarla. Así que, digamos, se generaron cosas que no se generan en el ambiente, digamos, presencial, que son bien bonitas también. Claro, yo creo que en algunos temas el estar en tu casa, valga la redundancia, acerca algunos temas cotidianos al trabajo. Porque, por ejemplo, a mí en la oficina me ha tocado también ver escenarios así, donde uno de repente está en una llamada, por ejemplo, con cámara, y claro, o aparece la mascota, o aparece la mamá, o aparece o los hermanos, o los hijos, ¿verdad? Y es como una dimensión o una faceta que uno en general no conoce de los compañeros del trabajo. Y que en cierta medida te acerca, como que es un contrapeso a la distancia que se genera naturalmente por tener estos medios tecnológicos de por medio. Trabajar con cámara nunca va a ser lo mismo que el presencial, a nivel de contacto con otra persona. Pero sí, el trabajar en la casa y mostrar una parte de tu casa en cierta medida te acerca a ese aspecto de la vida que uno no ve. Sí, pero en todo caso hay que tener harto cuidado con eso, especialmente, por ejemplo, por lo menos en el caso mío, cuando yo tengo distintos tipos de reuniones durante los días, ¿cierto? Tengo, por un lado me conecto, ¿cierto? Para hacer algunas clases, ¿cierto? Pero también por otro lado tengo reuniones, qué sé yo, no sé, con instituciones públicas que nos piden reuniones para ver cómo van avanzando los proyectos y cosas así. Y en general, yo te diría que el tema como más cuidadoso en términos de qué mostrar, digamos, en la cámara, se da en el caso de alumnos. ¿Ya? Hay hartos alumnos que tienen pocos recursos, que tienen Mm. mucha gente viviendo en casa, ¿cierto? Que incluso no tienen ni siquiera un espacio donde, digamos, sentarse a estudiar tranquilo. Y tú dices de repente,
Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo para asegurarme de que los alumnos, ¿cierto?, estén prestando atención y traten de captar alguna de las cosas? No podéis obligarlos a todos a que prendan su cámara, ¿cierto? O cosas así, porque es súper incómodo estar, digamos, escuchando algo y saber que por atrás tuyo puede pasar o tu mascota, ¿cierto? O que si toda la familia esté comiendo o que hagan distintos ruidos, es súper incómodo. Y creo que con eso igual hay que tener harto cuidado, ¿ya? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora hay, yo creo tal vez una diferencia un poquito entre la parte de la cámara y la parte del audio. Yo en ese sentido tal Claro. vez el audio puede interrumpir más o interfiere más en la clase respecto a la cámara. Más encima hoy día están todas estas funciones para difuminar el fondo, poner un fondo falso, qué sé yo, que en cierta medida tal vez están pensadas para eso, para limitar el mostrar lo que no quieras mostrar. A diferencia tal vez del micrófono, que si tú estás con más gente en la pieza y te preguntan algo en la clase y vas a contestar, no puedes filtrar lo que suena atrás, ¿verdad? Pero No, sí. ahí está frito. De hecho, por ejemplo, una de las cosas en las cuales yo como que me he especializado harto últimamente es Oh, te teletransportaste, ¿dónde estás ahora? estoy aprovechando la comunicación, ¿cierto?, para cambiarme de lugar. Ahora estoy en el Salar del Huasco. No, oye, una de las cuestiones con las que uno, digamos, va adquiriendo hartas competencias es eso mismo. O sea, por ejemplo, a mí me pasa harto que hay gente que se le queda el micrófono prendido y tener que buscar quién es dentro de 100 personas, ¿cierto? No es tan fácil y tú lo puedes ir silenciando. Entonces, hay estas cosas en las cuales, digamos, el cuerpo humano, ¿cierto?, se va adaptando y va reaccionando rápidamente. Tal cual, tal cual. Oye, Panchito, y saliendo un poquito de los temas pandemia, a mí me gustaría hablar un poquito de tu historia, weón, de tu currículum, porque la verdad es que es sorprendente, weón. A mí me llamó mucho la atención y me gustaría empezar desde el inicio, valga la redundancia. Tú empezaste estudiando ingeniería en hidráulica. ¿Por qué hidráulica? Cuando yo empecé a estudiar, en realidad, yo quizás me remontaría un poquito más atrás que eso, a la educación ¿Mm? media, ya cuando está, qué sé yo, en segundo medio, ¿cierto? Y como que empieza esa presión de que, uy, ¿qué voy a estudiar? A mí me iba bien en el colegio, en la mayoría de los cursos, y me gustaban más las cosas matemáticas, qué sé yo, físicas, y tenía el ejemplo de mi papá, ingeniero comercial, y de algún modo yo decía, uy, sí, voy a ser ingeniero comercial, súper choro, ¿sí? Y cuando llegué, creo que fue como a finales de tercero, como que tuve una conversación con alguien, no recuerdo con quién, y me dijeron, oye, pero a ti te da bien las matemáticas, química, física, ¿por qué mejor no eres ingeniero industrial, ¿cierto? Que hacen lo mismo que los comerciales, pero un poco más. Ya, pues. Entonces, bajo ese aspecto, en el último año, como que traté, digamos, de reforzar los conocimientos de física, química y todo eso. Me fue bien en la prueba de actitud académica, ¿cierto? Que ya es una cosa que nadie sabe qué es lo que es la PAA. ¿Eh? La PAA. La PAA, pues, ¿cachai? Y entré a estudiar ingeniería, ya con la idea de estudiar ingeniería industrial, que se parecía un poquito al tema de ingeniería comercial. Y al pasar los años, uno tiene unos cursos que son el plan común, ¿cierto? Cuando me empezó a tocar tomar los cursos del área más industrial, como que me iba bien, ya no tenía problemas con eso, pero tampoco era como una cuestión que me motivara tanto. Ya ¿Sí? no enganchaste, Entonces, no te no, gustó. no, o sea, estaba bien, como que me sentía ya, yo podría trabajar en esto, pero no sé si quiero estar toda la vida acá, ¿cachai? Ujú. Entonces, explorando en distintas áreas, después me empecé a ir un poco más a la parte civil y estuve a punto de hecho de ser ingeniero civil estructural, ¿ya? Que es como lo opuesto al civil industrial, los tipos que hacen cálculos, qué sé yo, de formaciones en edificios para que no se caigan cuando hay terremoto y todo eso. Y estaba, digamos, yo te diría, en el último semestre donde ya, a partir de ese semestre, si tomaba un curso más del área estructural, tenía que ser estructural porque si no, cualquier cambio me afectaba. Y ahí empecé a tomar cursos del área más de mecánica de fluidos, ingeniería ambiental, ingeniería hidráulica. Y ahí, digamos, enganché el tiro por un tema principalmente de que la pega que se hace no es solamente pega de, digamos, de oficina, de ahí donde estáis que sigue haciendo cálculo y cosas así, sino que también tiene una componente súper importante de ir al terreno, ¿cachai? O sea, eh, estudiar cómo se mueve el agua es súper difícil, ¿ya? Y por lo tanto la forma más certera, si tú lo quieres llamar así,
para poder estudiarla es básicamente ir y medir qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esa combinación de trabajo, digamos, más como de gabinete, ¿cierto? Ese trabajo intelectual donde vais pensando, bueno, cuáles son los procesos que están ocurriendo acá, combinado con toda esta experiencia de ir al campo y hacer experiencias ahí, fue lo que me llamó mucho. Y una vez, digamos, que me metí a esa área, después me fue súper bien porque estaba, digamos, estaba súper motivado con los temas que estaba viendo, ¿ya? Y Y estaba tan motivado. ahí, por ejemplo, cuando tú dices ya, esta combinación entre la planilla, ¿verdad? El cálculo, ¿verdad? El escritorio y el ir a terreno. ¿A qué te refieres? ¿Qué es para ti en el mundo de la hidráulica una visita a terreno? ¿Qué significa? ¿Qué actividades Mira, implica? eh, hay hartas actividades que implican, ya, pero principalmente en el caso mío, implica ir, digamos, a distintos lugares. eh, En este caso, por ejemplo, yo me he estado especializando últimamente en ir al norte a medir procesos de evaporación de agua, ¿ya? Agua que va hacia la atmósfera. Entonces, varias de los trabajos consisten en instalar estaciones, por ejemplo, como la que está acá atrás, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, empezar a inferir cómo se está moviendo el agua. Y eso significa que, por ejemplo, te puedes ir, qué sé yo, una semana o 2 semanas podría estar haciendo trabajo de campo, eh, podría estar, digamos, instalando estas estaciones y que pueden estar midiendo, qué sé yo, por más de un año, ¿cierto? Por varios meses en distintos lugares. Y después tú vas procesando esa información y tratando de entenderla, ¿ya? La información que recolectamos no es perfecta, entonces cualquier modelo, digamos, que te van enseñando en la universidad, tú te das cuenta de que hay desviaciones y el intentar entender esas desviaciones muchas veces lo que nos genera investigar en estas áreas. Claro, y por ejemplo, esa estación, la que está en la foto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la actividad que están realizando ahí? Mira, esa es una estación que instalamos en la laguna del Salar del Huasco porque esa ubicación es una cuenca endorreica, que se llama, es una cuenca cerrada, que significa que todo el agua que cae en esa superficie geográfica se infiltra hacia el agua subterránea, ¿ya? No se generan ríos perennes, ríos que estén, digamos, todo el tiempo ahí, que finalmente lleven agua hacia el océano. Entonces, los ríos que se generan, ¿cierto? Finalmente llegan hasta el punto más bajo de este lugar, que sería en este caso esta laguna, y de ahí todo el agua que digamos que precipitó, que esta es una cuenca de como de 120 kilómetros cuadrados más o menos, o más, toda la lluvia que se precipitó, perdón, termina escapándose hacia el aire, hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces nosotros estamos midiendo básicamente, bueno, o infiriendo a través de estas mediciones cuánto es lo que está entrando a este sistema de agua, a partir de estas mediciones de agua que sale, y a partir de eso nosotros después también podemos ir generando modelos matemáticos de base física que nos permiten decir, bueno, si ahora, por ejemplo, construyésemos pozos en esta zona, ¿cierto? ¿Qué pasaría con las aguas? ¿No? Ocuparíamos toda el agua, ¿cierto? Sería un uso sustentable y podemos empezar a responder problemas, digamos, o preguntas que están asociadas a la gestión del recurso hídrico. Perfecto. Yo una vez vi una cápsula de un documental respecto a temas de cuidados de agua de lagos en Estados Unidos. Y vi uno que me llamó mucho la atención, que eran unas pelotas plásticas negras que cubrían toda la superficie del agua y que generaba que tanto la temperatura bajara y que se perdiera menos agua por evaporación. Ese tipo de medidas, por ejemplo, son útiles para lo que estás comentando tú, en el sentido de que si hay, por ejemplo, un lago, que es la fuente de agua de una localidad en particular, parte de la investigación puede tener que ver con cómo alargamos la vida útil o la vida del lago per se, de cómo podemos hacer que el lago dure más tiempo para servirle como base de agua a este pueblo, o en su defecto, de qué otras maneras podemos cuidar el agua en ese sector, ¿no? Bueno, esto que he hecho yo, digamos, junto con el grupo de alumnos que trabajan conmigo, eh, que hemos estado trabajando, yo te diría, los últimos, qué sé yo, 5 o 6 años por lo menos, es una parte de eso, que es medir cuánta agua se escapa hacia la atmósfera. ¿Ya? En general, la evaporación es un flujo de agua que es relativamente chico. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, 1 metro cuadrado y una laguna, durante el día, no sé, el agua puede bajar 3 milímetros, que significa que se te fueron 3 litros de agua, y tú podrías pensar, bueno, 3 litros de agua es como lo que hay en una botella, ¿cierto? De bebida o lo que sea,
y cuando eso lo extrapoláis a las áreas de las lagunas, te vas a dar cuenta que es una cantidad de agua que es súper grande. Entonces, medir ese flujo chiquitito es súper difícil, y dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora es buscar distintas técnicas para medirlo. Entonces, es re choro porque combinamos aspectos hidrológicos, hidráulicos, meteorológicos, para entender estos procesos. Y en el caso de tu pregunta, esto está aplicado a saber, bueno, cuán bien o cuán mal, por ejemplo, funcionan esas soluciones tecnológicas. Las pelotitas negras que generalmente se ponen en los lagos tienen la principal función de reducir esa evaporación, de modo que pierdas menos agua y la puedes ocupar para otras cosas. O sea, yo, la primera vez que empecé a ver este tipo de temas fue, yo te diría, más o menos el año 2010, o quizás 2009, porque justo en mi doctorado estuve trabajando en un sistema de pozas que son las pozas solares de gradiente salino, y durante esa investigación nos dimos cuenta de que la evaporación no solamente te hacía perder agua, ¿cierto?, sino que también te hacía perder energía que podías recuperar en estos sistemas. Así que de hecho cuando volví, digamos, de mi doctorado a Santiago, el primer proyecto que yo armé es un proyecto que básicamente estudiaba eso. ¿Qué elementos, cierto, te permiten reducir la evaporación en cuerpos de agua? Y en ese caso era para tener más agua disponible, ¿cierto?, para perder menos, y también para recuperar más energía. En el caso de Chile, ya, esto se está ocupando harto, principalmente, digamos, en sistemas un poquito más industriales. ¿Ya? Yo no conozco, por ejemplo, ningún lago en Chile donde se esté aplicando solución como de este estilo, pero sí, por ejemplo, hay tranques de relave donde la industria minera sí está súper... ellos tratan de reciclar harto el agua, ¿cierto? Y por lo tanto ese tipo de soluciones es súper bueno. Y en el caso mío, dado que estoy bien metido en el tema del monitoreo de estos flujos, eh, muchas veces me toca colaborar en el sentido de que cuando vienen, por ejemplo, los proveedores que ofrecen esa solución, eh, básicamente su solución la ofrecen en términos de el costo de este servicio va a depender de cuánta agua te ahorras, ¿cierto? Y después viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo mides agua que me ahorro? Y uno lo puede medir con sistemas como el que está, digamos, aquí en este fondo virtual. ¿Ya? Claro, es como el desarrollo de la herramienta y después medir antes y después, me imagino yo. Claro, claro. O de alguna manera simultánea, porque también tú tienes condiciones meteorológicas que son distintas, que van cambiando cuánta agua se evapora durante el día a día. No es tan simple, pero la gracia de eso, digamos que es suficientemente desafiante, ¿cierto? Como para que por lo menos pueda yo estar súper entretenido con esto y motivar a mucha gente a trabajar en esta área y no solo, digamos, de Chile como alumno, sino que también gente, digamos, que llevan, qué sé yo, 20, 30 años estudiando procesos similares en otros países, donde los he contactado y finalmente hemos hecho súper, digamos, buenas migas y tenemos proyectos en conjunto donde estamos haciendo cosas súper interesantes. Oye, y hablando de tu doctorado, ¿cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo se reveló ese capítulo de tu vida? Tú estabas estudiando acá, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se dio ese camino? Cuando yo estaba, yo te diría, quinto o quinto y medio de ingeniería, como que no sabía si salir al campo laboral, ¿ya? Porque como que me gustaba harto, digamos, estudiar las cosas, me gustaba, me gusta, ¿cierto? Me gusta investigar y me gusta aprender cosas nuevas. Entonces, en esa época decidí que quería hacer un magíster porque tenía mucho tiempo para trabajar después. ¿Sí? Así que me puse a trabajar haciendo un posgrado en la misma Universidad Católica, que es donde estoy ahora. Y yo te diría que en el último semestre que estuve ahí, justo vino un profesor visitante que trabajaba en un área similar a la que yo estaba haciendo la investigación y nos pusimos a trabajar en conjunto. Ya, le mostré mi trabajo, ¿cierto? Él empezó a dar recomendaciones y en realidad con él trabajamos súper bien. O sea, eh, la interacción era súper rica, una forma, digamos, súper amigable de trabajar. Y trabajamos tan bien que él un día me dice, oye, ¿no te querés ir a Nevada, ¿cierto? A la Universidad de Reno, donde estoy yo, a hacer un doctorado conmigo? Y yo en ese minuto, en realidad, después de más de 6 años en la universidad, en ese instante ya sí que quería, digamos, empezar a trabajar, ¿cachai? Porque estaba chato, digamos, de tener tantos cursos de pregrado, más posgrado, etc.
Pero se dio esa oportunidad, ¿cierto? Me hizo esta invitación. Este profesor digamos, es un sensei, ¿ya? O sea, él ha sido editor de las revistas más importantes en recursos hídricos, ha ganado premios súper importantes en el área, ¿cierto? Así que ahí tomé la decisión de irme para allá, pues. Terminé el magíster, estuve trabajando como, no sé si fueron 6 o 8 meses, algo así. Y de ahí partí, agarré mis maletas, ¿cierto? Y me fui a Nevada, al viejo oeste, como dicen por ahí. Y te fuiste por invitación. O sea, o ahí era, no sé, ahí funciona, por ejemplo, con algún programa de beca, algún tipo de alianza con la Católica, por ejemplo. ¿Cómo se dan esas relaciones entre universidades? ¿O fuiste como No, independiente? ahí, digamos, fui, como dicen en jerga futbolística, con el pase en mi poder, porque básicamente este profesor me ofreció trabajar en un proyecto donde habían fondos para alumnos de doctorado, para alumnos de magíster y todo eso. Entonces, en realidad, el mismo proyecto, digamos, pagaba el salario que yo tenía ya, pagaba el costo de inscribirse en la universidad y todas esas cosas. Obviamente los proyectos tienen una duración que en general no es tan larga como un programa de doctorado, así que en los últimos años estuve haciendo, qué sé yo, ayudantías por allá para costear todas las cosas, ¿ya? Pero era como la forma en que eso funcionaba allá y funcionaba en realidad súper bien. ¿Ya? Yo podría también haber postulado alguna de estas becas Chile y cosas por el estilo. Y quizás ahí, como la mayor restricción hubiese sido cuando terminas de estudiar, ¿cierto? Vuelves a tu país a hacer esta retribución. Eh, pero en la forma en que yo me fui fue súper agradable, porque en realidad al terminar esto no le día nada a nadie, ¿cierto? Y Es podía como que haberme fluyó quedado. al final, porque fue como fruto de tu trabajo, básicamente. Él vio lo que estás haciendo, le gustó y vio la oportunidad en ti. Sí, no, sí, definitivamente, sí. O sea, ahora, este profesor, yo creo que varias veces, o sea, le encantaba viajar por todos lados y seguía sabático cada vez que podía. Entonces ahí siempre trataba de reclutar gente, ¿cachai? Pero Reclutando gente en todos los países. claro, pero él, digamos, tenía esta gracia de que sí era lugares buenos y entonces también le ofrecía cosas a gente buena, ¿cachai? Y que de hecho a él le llegaban probablemente, a ver, de los alumnos como de Estados Unidos, yo te diría, no sé, en proporción los alumnos internacionales con los que él trabajaba le rendían más que la mayoría, digamos, de los alumnos de Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente no todos, pero le rendía porque básicamente él había estado, digamos, en un programa con ellos, sabía cómo trabajaban es una persona que motiva a superar todo. Entonces, no, fue una buena oportunidad. Yo creo que igual, o sea, sí, definitivamente, digamos, se dio por la forma en que yo trabajé con él y todo eso, pero también hay un tema, digamos, de suerte, ¿cachai? O sea, este profesor, a ver, el tema de, él reclutaba gente, ¿cierto?, cuando hacía sus sabáticos, eh, y no es solamente una cosa de que uno, digamos, muestre que trabaja bien con las personas, sino que también es un tema de suerte. Yo podría haber decidido, por ejemplo, que después del pregrado, podría haber salido a trabajar al tiro y quizás estaría, no sé, puedo inventar, trabajando en una consultora ambiental, haciendo, qué sé yo, estudios hidrológicos, cosas así. Eh, entonces, no sé, creo que el timing de las cosas también, digamos, importa harto y ahí hay un componente aleatorio súper grande. ¿No? Claro, Yo también porque, podría claro, haber dicho, no, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en ese instante también estaba con esta ola de, no sé, es que quiero salir a trabajar, y con la invitación yo en realidad me cuestioné harto. Pues. ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando y hago un doctorado más adelante? Igual lo había pensado, eh, o me voy al tiro. ¿Sí? Finalmente, digamos, yo tomé esa oportunidad y no tengo, creo que no me arrepiento, digamos, de haberla tomado. ¿Ya? Fue una experiencia súper enriquecedora. ¿Ya? De partida, de cierto, independizarse, conocer distintas culturas. Yo te diría que 100% recomendable, no me arrepiento de nada. es súper interesante lo que comentas, Pancho, porque además tú hablas de la suerte.
pero de la suerte también asociada a años de, por ejemplo, buena nota, años de estudio, años de hacer cosas que te gustan, ¿verdad? Y hacerlas bien. Entonces hay una parte de suerte, pero también hay una parte que, como decía antes, es el fruto de tu propio trabajo. Y probablemente este profesor que dices tú, que en la medida que va viajando va como lo que se le llama el cherry pick, como que va eligiendo a quién invita. No creo que ande por la vida tampoco ofreciendo doctorado a cualquiera. Entonces, es como un cruce de la suerte con los frutos del trabajo al final. Exacto. Eso en ingeniería nosotros lo llamamos como un proceso estocástico. Tiene un rango de aleatoriedad, pero claramente vaya a un punto que está dado, digamos, por ese esfuerzo, digamos, que uno va dando. Y eso es algo que, bueno, pasa. Yo te diría que no es solamente el fruto del esfuerzo, pero tiene esa otra componente que te puede hacer, digamos, puede generar cosas que pueden ser muchísimo mejores o muchísimo peores también. Claro, es como el refrán, ese refrán que dice que la suerte privilegia al hombre preparado. Claro. Y tienes que estar ahí atento también a darte cuenta que existe una oportunidad y tomarla, ¿cachai? Tomar ese riesgo o decidir seguir otro camino. Y Tal ahí, cual. digamos, cuando yo después me fui para allá, estuve, bueno, fue re chistoso, así como que el día antes el mismo día que viajaba, ¿cachai? A la hora del almuerzo, estaba mi mamá, ¿cierto?, en la casa y ella me decía, ya, te voy a enseñar a cocinar arroz, ¿cachai? Tú no sabes cocinar ninguna cuestión, tratando de enseñarme a cocinar arroz, ¿cachai? Como básico del mundo, dándose cuenta que estaba haciendo cualquier lecera en la cocina, ¿eh? Agarrando, ¿cierto?, la olla de arroz, no, esta cuestión se hace de esta otra manera, que a media hora de partir al aeropuerto, ¿cachai? O sea, que iba a aprender a hacer arroz, ¿cachai? Media hora antes del aeropuerto estáis preocupados de llevarte las maletas, qué sé yo, los papeles, ¿no? Estáis cambiando de país, ¿cachai? ¿Ah? Imposible hacerlo. ¿Y aprendiste a hacer arroz o Yo, no? sí, pues no, sí, arroz y todas esas cuestiones. No, Ahora yo cumplo con hago, preguntar porque, puta, yo fideo, yo asado y otras comidas, cero drama, pero por ejemplo, yo creo que hasta el día de hoy no puedo hacer un arroz bien hecho, de no, verdad. no, sí, ahí tuve que, digamos, manejarme con, estuve un año entero solo, eh, bueno, ahí también tuve harta suerte el mismo día del viaje, eh, ¿cachai? Tenía que hacer una conexión. Viajaba de Santiago a Atlanta, después de Atlanta a Salt Lake City, y después de Salt Lake City a Reno, que era como el destino final. Tenía que llegar al mediodía a Reno, y ahí iba a haber un compañero, digamos, del programa de hidrología que me iba a estar esperando. ¿Ya? Otro alumno de este profesor. Entonces este profesor preguntó, oye, ¿alguien puede recibir a Pancho, cierto, mientras llega, que busque, qué sé yo, una casa, todas esas cuestiones? Y esta persona dijo, ah, ya, yo lo recibo, que se puede quedar en mi casa mientras esté encontrando un departamento, lo que sea. Y ya, yo llegaba el día X al mediodía, tomo el vuelo de Santiago a Atlanta, llego a Atlanta, voy a tomar la primera conexión y algo le pasó al avión, no sé, la cuestión se atrasó, ¿sí? Y se ¿Ya? atrasó lo suficiente como para decir, si yo tomo este vuelo, pierdo la otra conexión en Salt Lake City, la última, ¿sí? Entonces, primer día o primeras 2, 3 horas en Estados Unidos, yo cachaba inglés, pero digamos que el oído cero entrenamiento, ya, más que sé yo, la música que escuchaba y cuestiones así, en un lugar de Estados Unidos donde tiene un acento súper fuerte, que es la zona que se llama como el sur de Estados Unidos, tratando de entenderle a la gente que está de la aerolínea ya cómo hacer esta cuestión para cambiar mi vuelo, para llegar a este lugar. Y cuento corto, logré cambiar el vuelo a uno que salía muchísimo más tarde y en vez de llegar al mediodía a Reno, llega, ponte tú, a las 8, 9 o 10 de la noche. Ya. Eh, y en ese minuto, entonces dije, ya, le voy a avisar a esta persona, y ahí me doy cuenta que no tengo, digamos, ni mail, ni número de teléfono, solamente me sabía el nombre. Ya. Como que está el aviso, ¿cachai? Como que está el aviso. Y ahí se me ocurrió, pero puedo llamar a la universidad, hablo con, qué sé yo, la secretaria del programa, tiene que tener toda la información, lo llama, ya, todo listo, ¿cachai? Llamo para allá, y justo el contacto que tenía, no sé, pues había tomado el día libre administrativo, ¿cachai? Así que nada, pues estuve en Atlanta como, no sé si fue como 12 o 13 horas, no me acuerdo, después fue caleta. En ese intertanto, buscando por internet, tratando de encontrar el mail de este gallo, ¿cachai? Mi señora, que
época estábamos pololeando en Santiago buscando la cuestión, ella encontró un mail, ¿cachai? Y le mandó un mail, ¿cachai? Diciendo, oye, pucha, que si se atrasó esta cuestión, voy a llegar a esta otra hora. Y nada, pues pasaron que si esas 10 horas, 13 horas, tomé el otro avión que era directo a Reno, pero no había visto si, o no tenía idea si esta persona Había había leído o visto el no y si te había mensaje, contestado o ¿cachai? no, pues claro. No tenía nada de idea. Entonces llego, ¿cachai? Al aeropuerto en Reno, que eso también es una cuestión bien exótica, porque tú salís de la manga y lo primero que ves es una máquina tragamonedas, ¿cachai? Y alguien jugando en la máquina tragamonedas. Eh, y cacha, o sea, no he dado ni siquiera, no he pasado ni siquiera 3 metros de la puerta del avión y están las máquinas ahí. Eh, Voy a buscar, qué sé yo, mi maleta, ya encontré la maleta. El aeropuerto ya a esa hora de la noche está como más pelado, así, y no había nadie, pues, ¿cachai? Chuta, ya, ¿qué hago? No sé, no sé. Entonces como que agarré mi maleta, así, cabizbajo, caminando, así, ya voy a ir a tomar un taxi, a irme a cualquier hotel, ¿cachai? Así, lo que sea, y ver qué onda, ¿no? Y Triste estaba, y yo te diría, abandonado. no, totalmente triste y abandonado, ¿cachai? ¿Sabes? ¿Qué vaya a hacer ahí, ¿cachai? Claro, Quizás la única ventaja era como Reno es como Las Vegas, chicos, ¿cachai? Entonces hay muchos hoteles baratos y cuestiones así, hoteles, digamos, buenos, ¿cachai? ¿Mm? Entonces dije, ya, filo, tomo qué sé yo, un taxi a cualquiera de estas cuestiones, y mañana, qué sé yo, ubicaré a esta persona, iré a la Claro, universidad. mañana lo arreglo, güey. Claro, entonces voy caminando cabizbajo, ¿cachai? Siguiendo los letreros de los taxis y toda la cuestión, y yo diría, no sé, unos 3 metros antes de salir del aeropuerto, escucho por alto parlante algo que parecía mi nombre, ¿cachai? Y con esa voz rara que tú no cachai si es que eres tú o no. Entonces dijo, chuta, parece que dijeron mi nombre. Y no estaba cerca, entonces ya fui a preguntar nomás por informaciones. Y resulta que en ese minuto este gallo había visto el mail, ¿sí? Entonces llamó al aeropuerto y a la gente de informaciones le dijo, oye, pueden ver si está Francisco Suárez por ahí, ¿cachai? Puta, logré llegar a esta cuestión, hablé por teléfono con él y me dijo, ya, espérame ahí, ¿cierto? Yo estoy en, qué sé yo, 10, 15 minutos en el aeropuerto. Así que fue la raja esa cuestión. ¿Cachai? Ah, Fue buena, pues. súper bacán y me junté con él, ¿cierto? Me llevó a su casa y esa noche, no sé, lo primero que hicimos fue abrir una botella de vino chileno que ya, ¿cachai? Y la bajamos al toque, entre los dos, ¿cachai? Así que De más, después de eso, mejores amigos, ¿cachai? Hasta el día de hasta hoy, el día, así, claro. el mejor amigo, digamos, gringo. Y él me ayudó, careta, porque, bueno, obviamente me recibió allí y me ayudó harto a buscar, qué sé yo, lugares donde vivir y en cualquier, digamos, ayuda que necesitaba siempre estaba ahí, ¿cachai? Así que ha sido como, no, súper choro, súper choro. Qué buena, güey. Oye, y Reno entonces es como Las Vegas chico, dices tú. ¿En qué sentido? ¿En los casinos, los hoteles, las luces, espectáculos, en todas esas cosas? Es que Las Vegas es como la ciudad, ¿cierto? La ciudad del pecado, como dicen, edificios grandes, casinos, ¿cierto? La gente va ahí a carretear y toda la cuestión. Se casan, ¿cierto? Está lleno de, qué sé yo, de capillas, te puedes casar. Te casa Hasta hay Elvis. un... Sí, no, sí, ese es como el clásico, pero imagínate, es tanta la cuestión que hasta te puedes casar en un drive-thru, ¿cachai? Es como que vaya a pedir comida chatarra así en el auto, ya te puedes casar así igual, Como el ¿cachai? Automac, ¿Ah? pero el Automac para Pero para casar. casarse. Sí, entonces, entonces el lugar para divorciarse rápido es Reno. ¿Cachai? Y Reno, bueno, Las Vegas es súper grande y de hecho, bueno, a mí no me gusta mucho como ciudad Las Vegas, ya, o sea, Las Vegas tiene su strip y los casinos y toda la cuestión, que tú veis que hay hartas luces, hay hartos shows, eso es súper entretenido, pero en realidad eh, no sé si es una ciudad, digamos, donde a la gente le gusta tanto vivir ahí, ¿sí? Claro, y debe Eh, tener un lado B súper fuerte también, po. sí, sí, y Reno es como mucho, es una ciudad infinitamente más chica. Reno, imagínate que puede ser, en esa época tenía más o menos 200.000, 300.000 habitantes, ¿ya? Que es más o menos la población de La Serena, Coquimbo, en una ciudad que era probablemente más extensa que eso, entonces algo súper tranquilo, ¿Mm? y tiene su calle principal, donde ahí tenéis también buenos casinos y cosas así. La gente, como te decía, es donde se van a divorciar cuando se casan en Las Vegas. Y tiene una gracia de que en realidad los alrededores de la ciudad son espectaculares. Entonces, o sea, tú en media hora podés manejar y estar esquiando con una vista a un lago espectacular que es el lago Tajo. Podéis ir, qué sé yo, a hacer trekking a bosque, si camináis media hora hacia el otro lado,
te vas a encontrar con el lago, con el Pyramid Lake, que es un lago que se parece un poco a la foto que tengo acá atrás en el fondo, ¿cachai? Tiene como hartas cosas que son súper, súper entretenidas. Y el hecho de tener estos casinos a menor escala que en Las Vegas, hacía que ocurriesen muchas cosas en la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo cuántas veces fuimos a unas carreras de globos aerostáticos, ¿cachai? Entonces, imagínate, súper choro llegar a las 5 de la mañana y tenéis un show de globos que están iluminando, ¿cierto? El cielo, que van despegando, que hacen un show de luces y de repente ya comienza una carrera donde tenéis, no sé, 120 globos aerostáticos, ¿cachai? Tratando de llegar a un determinado punto. Y los globos, qué sé yo, no sé, está el arca de Noé, ¿cachai? Está la carroza del banco, qué sé yo, de Wells Fargo, la abeja, qué sé yo, la manzana, o sea, la cuestión que te imaginís, ¿cachai? Está volando en el cielo. Incluso muchas veces algunos de los globos, digamos, que están dando vueltas ahí, terminan en cualquier parte. Entonces, de repente yo podía estar en la universidad tipo 10 de la mañana y en el patio principal, ¿cachai? Y aterriza un globo aerostático. Después ponte tú, alguna vez fuimos también a una ciudad que estaba cercana, que era, bueno, no me acuerdo el nombre, parece que era Virginia City, si no me recuerdo, donde hacían carreras de camello y de avestruz, ¿cachai? Entonces ¿Ya? imagínate, así como camellos corriendo, ¿cachai? 4 camellos con jinete arriba tratando de correr, y hacían la carrera, y después, o sea, carreras de avestruces. Tenía un gallo que se sube al avestruz y que dura como 3 segundos encima del pájaro, ¿cierto? Y después sale volando hacia cualquier lado, ¿cachai? Entonces como que pasaban hartas cosas que hacían que la ciudad, digamos, viviese. Fuera vida. No, o sea, imagínate, de repente nos tocaban los motoqueros, ¿cachai? Tipo Harley Davidson, y tenía ahí miles de motos, ¿cierto? Dando vueltas por la ciudad, por el festival de lo que sea. Entonces, habían hartas cosas que eran súper choras, digamos, en el lugar y que el lugar, digamos, en términos como de vivir ahí también era tranquilo, ¿cachai? O sea, Nosotros, por ejemplo, nos además de movíamos. entretenido, tenía un alto nivel de calidad de vida, por decirlo así. Sí, sí, no sé, o sea, sí, por ejemplo, cuando yo me fui acá de Santiago para allá, había harta gente que me decía, oye, pero ¿cómo te vas a ir a Reno? ¿Cachai? Si Reno es como chico, es como, no sé, peligroso, ¿cachai? Por el tema de los casinos, hay mucha, qué sé yo, delincuencia y cosas así. Y en realidad, chuta, uno comparado con el nivel de vida acá en Santiago, ¿cierto? Andaba súper relajado, ¿cachai? Súper relajado, así, onda. Las micros, ¿cachai? Las micros eran así como un agrado, con aire acondicionado. No sé, si alguien le decía algo al chofer, el chofer le decía, oye, bájate, si no me llamo a los pacos. Y en realidad la gente se bajaba al tiro, porque si no, no sé, pues era como un delito súper brígido hacerle algo al chofer de la micro y, no sé, choro, choro. O Nosotros sea, nos movíamos principalmente en bici. funcionaba, ¿cachai? Era una ciudad que funcionaba. Sí, sí, no, sí, sí, bien. Ahora, obviamente en una ciudad bien universitaria también. O sea, durante la época de la universidad había más gente, ¿cierto? En las semanas siempre que habían distintos eventos como asociados a la cuestión de los casinos, iba apareciendo distinta gente. Y la otra cuestión que era súper chula era que, no sé, hay conciertos, digamos, de distinta gente que tú decís, estos nunca van a venir acá a Chile, súper barato, y que yo me iba caminando al concierto, ¿cachai? Y volvía. Una vez me tocó, no sé si tú, ¿cachai? A la banda Seven Dust, Ujú. tocaron a 2 cuadras de mi casa, ¿cachai? Claro, porque, y más encima, acá uno habla, por ejemplo, una banda de rock en Chile, y claro, pues es o el Caupolicán o el Movistar Arena o más grande. Tienen que ser bandas relativamente desconocidas para tocar chico en Chile. Pero allá tú tenés bandas top tocando en bares, po, porque allá es normal. Sí, pues no, no, sí, de hecho es súper choro. A mí como este concierto que te contaba, Dev Sendas, tocaron literalmente, eran 2 cuadras de mi casa, y yo traté de llevar una cámara para sacar fotos, y cuando estaba entrando el guardia cachó que tenía la cámara, entonces le dije, ya, filo, entro sin cámara, la fui a dejar a la casa y volví, que en 5 minutos estaba dentro de nuevo de un galpón que, no sé, pues, era por decirte algo, 25 metros por 30 o por 40. eh, Nada, ¿qué más querías? Vaya a un concierto, ¿cierto? De un grupo que nunca va a venir a Chile, literalmente a 100, 150 metros de tu casa. ¿Ah? Bacán. ¿Ah? Acá, po, y no sé, sin tanta gente, con un ambiente mucho más familiar, en el sentido de más cercano con la banda, po, porque no es tan masivo.
Sí, no, no, definitivamente. O sea, tú claramente podías hacer cuestiones y sabías que no sé, porque el guitarrista o el vocalista te había cachado haciendo cualquier cosa. ¿No? Y, y así era con muchas cosas. No, choro eso. Ahora, eso obviamente tiene que pasar en varios lugares, pero yo creo que la gracia de Reno es eso de que al tener estos casinos, la gente de los casinos lo que hace es, ellos tratan de engatusar a la gente para que vayan a apostar, ¿cierto? Y gastarse toda la plata. eh, pero en realidad lo que nosotros hacíamos, y esto no me acuerdo quién me lo enseñó, ocupábamos los casinos para nuestro propio beneficio. O sea, por ejemplo, en invierno, cuando estaba nevando afuera, en vez de irnos caminando por la calle a La Vega, íbamos caminando por dentro de los casinos que estaban todos conectados con una calefacción, ¿cierto? Y andábamos bien, ¿cachai? Eh, Tranquilo. Después, no sé, pues, queríamos ir a comer a algún lugar y en el casino teníais varios restaurantes que eran súper ricos, ¿cachai? Y a un precio relativamente barato porque lo que ellos querían era que después alguien se quedara, no sé, apostando, ¿cachai? Haciendo todo eso. O la otra cuestión era, no sé, pues de repente con algunos amigos chilenos, con Marcelo, recuerdo haber estado, que este me dijo, oye, vamos a carretear a los casinos, ya, vamos a carretear. Estáis sentados frente a una máquina de tragamonedas, de repente aparece este amigo con no sé cuántas monedas de 1 centavo, ¿cachai? Me pasa, no sé, como unas 30, 50, lo que sean, toma, juega con esto, ¿cachai? Oye, el carrete fome, que vaya a estar apretando el botoncito hasta que pase, ¿qué onda, ¿cachai? Y jugando que de 1 centavo, 5 pesos. Y la cuestión era en realidad era que nos quedábamos jugando ahí, de repente aparecía alguien, ¿cierto?, que te ofrecía un copete, y en realidad el copete era gratis, pero tenías que pagarle, qué sé yo, no sé, por la propina, ya, $1. Se obtenía la piscola por $1, ¿cachai? Claro. Entonces, en realidad el carrete era súper bueno, ¿cachai? Ahí aprovecháis aprovecháis de meterle encima al cuerpo y después ya seguís leyendo en cualquier otro lado. Claro, como para el pre, para calentar los Igual en todo motores. caso, esa cuestión como que la hacían casi todos los chilenos, así, como que los otros, no sé, los gringos no sé si no se les ocurría o no les llamaba la atención, así, pero cada vez que carreteábamos con chilenos era tarde, qué sé yo, y con los Claro, es que gringos era como a las allá 10 de la noche. los hábitos son distintos, pues, bueno. Allá ellos parten más temprano también. O sea, a las 7 de la tarde ya están haciendo el after office, el happy hour, y a las 12 una, bueno, están acostados, pues. Sí, no, a esa hora están súper dormidos, ¿cachai? Eh, pero chora, ¿no? Súper chora la experiencia. Y de hecho, ahí también tú vas conociendo, digamos, otras culturas, la gente de la India, de, qué sé yo, de japoneses, chinos. Vais viendo cómo evolucionan los japoneses, ¿cachai? La primera vez que llegan a Estados Unidos y te los veis súper respetuosos con todo, ¿cachai? Y pasan 3 meses y después ya les da lo mismo, así. Todos cambiados, con libertad, así. Oye, Pancho, y ok, termina el doctorado, ¿verdad? Y vuelves a Chile. ¿Qué se Ay, da cuando vuelves? ¿Qué haces? lo que pasa es que cuando yo terminé el doctorado, a ver, un año después de que yo me fui a Reno, mi señora se fue a Estados Unidos, ¿ya? También se pudo hacer un doctorado y como ella partió un año después, ¿cierto? Faltaba, digamos, para que ella terminara, así que ese año yo estuve haciendo un postdoctorado. ¿Ya? Y básicamente trabajaba con el mismo profesor en otros proyectos, ¿cierto? Cuestiones súper choras con gente de distintas universidades, de California, qué sé yo, de Carolina del Sur, de distintos estados. Eh, Así que ahí estuve entreteniéndome, digamos, durante ese año. Y cuando ya estábamos como cerca de volver, eh, es como súper chulo esto. Yo te decía, me fui con el pase en mi poder. Entonces era como, ya, ahora voy a volver, pero chuta, tengo el pase en mi poder, pero ¿dónde trabajo? ¿Cachai? Tenés que fichar, pues. Y tengo que fichar, pues, ¿cachai? Entonces, en algún minuto me llegó alguna oferta o algún aviso de que estaban buscando profesores en la Universidad Santa María, ¿ya? Como ellos en esa época estaban casi que recién comenzando o partiendo con el campus que está en Santiago, necesitaban profesores como para esa área. Así que ya, pues, bacán, partí el proceso como de postulación con ellos y ellos, bueno, hicieron todas las cosas obviamente de manera remota y en algún minuto me dicen, oye, tú tenés súper buenos antecedentes, nos encantaría que tú estés trabajando con nosotros y si te conseguís, ¿cómo se llama? O sea, documentos que acrediten que tú hayas hecho más ayudantía o clases, ya sea en Reno o en la Universidad Católica,
quizás te podemos poner incluso, digamos, no en el grado académico inicial, sino que en el siguiente. Y con eso entonces dije, ya, perfecto, voy a conseguir los papeles. Así que fui a hablar, digamos, hablé con el jefe del departamento de hidráulica de la Católica de esa época, y le dije, pues, oye, ¿me podéis dar algún certificado, cierto, que acredite, que sé yo, las ayudantías que hice o cuando fui, que sé yo, profesor instructor de este curso? ¿Y por qué me dice así? No, es que me están ofreciendo una pega acá en la Santa María que está súper buena. No, pues, pero tenéis que venir con nosotros, me dijo. Bueno, pero es que usted, yo le digo, ya, feliz, ¿cachai? Feliz, pero no hay vacantes, pues, ¿cachai? Entonces la vacante se tiene que abrir y ahí recién uno puede postular y no es, digamos, bastante fácil, ¿cachai? Eh, entonces, bueno, cuento corto, como que al mes siguiente, ponte tú, justo viajamos como vacaciones a Chile, así que me junté en personas con la gente de la Católica, me pasaron los certificados que pedí. Habían cambiado justo al jefe del departamento, entonces el jefe de departamento nuevo dijo, no, pero es que tenemos que hacer algo, ¿cachai? Para que te podáis venir con nosotros. Armemos una reunión, ponte tú, con el decano. Creo que la reunión no funcionó, después la hicimos de manera remota, y en esa reunión el decano me dijo, oye, o sea, en este minuto, digamos, no tenemos nada, pero de aquí a, qué sé yo, 2, 3 semanas, vaya a tener noticias de nosotros. Ya sea como que es imposible que te contratemos o que se abra alguna oportunidad para trabajar acá en Ingeniería en la Católica. Ya, y de repente pasan 2 o 3 semanas ¿Y qué pasa y entre resulta... medio? ¿Dejaste esperando a la Santa María, por ejemplo? ¿Les dijiste que estaba en el proceso? No, ¿Cómo manejaste ahí la...? En la Santa María, ponte tú, bueno, para que caché un poquito las fechas, en la Santa María, ponte tú, y en marzo, te voy a inventar, en marzo del 2011 creo que debe haber sido, partí ese proceso. 2 o 3 meses después me habían dicho de manera informal que querían contar conmigo y me habían pedido estos papeles, ¿sí? Tipo, qué sé yo, mayo, por decirte algo. En junio yo viajé a Chile, me conseguí estos papeles y qué sé yo, julio o agosto de haber tenido la reunión con el decano de ingeniería. Mientras la Santa María se supone que me tenía que, digamos, yo ya le había pasado los papeles y me tenían que ofrecer algo, digamos, oficialmente. ¿Sí? Claro, Entonces formalmente. me dijeron, oye, escucha, nos encantaría que estés con nosotros, ¿cierto? Falta la firma del prorector o de quien sea, y eso en realidad toma tiempo. ¿Sí? Bueno, será así, yo igual voy a volver, que sí, en marzo del año siguiente, así que tampoco estaba apurado. Y entonces de repente, como en la Católica, la cuestión se fue apurando, ¿cierto? Y en ingeniería lograron abrir unas vacantes que se llaman vacantes de excelencia, que en realidad eran vacantes que tenían distintos departamentos que por muchos años, que si 5, 10 años, no las habían podido cubrir. Entonces el decano dijo, ¿saben qué? Tengo 2 vacantes, todos los departamentos, todas las áreas de ingeniería postulen con alguien que crean que es bueno, y ahí hay digamos, una posición que se podría abrir. Así que, no sé, imagínate, la Santa María desde marzo hasta febrero del año siguiente, había estado en el proceso donde todavía no recibía ninguna oferta formal, ¿cachai? Y en la Católica resultó que, no sé, pues partiendo el proceso más o menos en octubre, en diciembre, enero ya digamos, sabía que estaba bien, y en febrero del año siguiente me estaban ofreciendo, digamos, algo oficialmente. ¿Sí? Entonces, como que reaccionaron y gracias a eso, digamos, finalmente me ofrecieron algo que era mejor que lo de la Santa María. En la Santa María yo incluso, digamos, estaba, no sé, pues, ¿cachai? Estaba viendo ya qué libros hay que usar para tales cursos y tales cursos y todas las cuestiones. Igual estaba bien motivado, pero finalmente, digamos, no se cerró nada oficial y las condiciones en la Católica eran mejores. Así Y ahí que volviste a la Católica. volví a la Católica y acepté la oferta cuando tú, el día que, no sé si fue el día antes que estaba viajando a Santiago, pero fue una cuestión así como super flash todo, sí, super flash. Oye, qué loca la carrera, pues. Y ahí ya volviste a Chile, volvieron los dos a Chile, ¿o no? Sí, pues ahí volvimos los dos, ¿cachai? Jasmine había terminado en diciembre del 2011, tiene que haber sido. Entonces, ponte tú en enero, básicamente viajamos un poco más, la mamá de ella nos fue a visitar, qué sé yo, y terminamos de cerrar cuestiones y a inicios de febrero nos volvimos para acá. Y ahí, en esa época también ella se había estado moviendo, entonces también se había conseguido pega en Enel. En Enel, entonces en realidad volvimos los dos con trabajo.
Ah, buenísimo. Entonces volvieron bien, po. Volvieron con un buen nivel de certeza respecto a lo que se Sí, venía. sí, sí, no, sí, sí, eso fue súper, súper bueno y ahí también, digamos, no sé, como discutíamos antes, es un poquito es como esta cosa estocástica, ¿cachai? Como que decíamos, ya nos va a ir bien, pero, no sé, aparecieron oportunidades, se tomaron o se dieron cosas y nos dieron esa certeza. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Oye, Panchito, y yendo un poco más a temas, volviendo al agua, ¿ya? Eh, uno escucha, por ejemplo, que hoy en día están, por ejemplo, en el norte con problemas de agua, problemas de agua potable, por ejemplo, eh, o problemas de sequía. Desde el punto de vista de la tecnología, de la investigación, ¿qué cosas se pueden hacer al respecto? ¿Qué cosas se están investigando? ¿Qué herramientas hay? Hay hartas cosas que se están haciendo y hay cosas que van desde aspectos que son súper técnicos, ¿ya? Así como, por ejemplo, lo que yo te contaba, mediciones para saber que si hacia dónde se está yendo el agua, a aspectos que combinan toda la parte técnica con la parte social. ¿Sí? O sea, por ejemplo, junto con otros profesores estamos trabajando en temas donde tú tratas de entender cómo la gente va reaccionando frente a estos eventos de sequía, por ejemplo, y cómo usarían el agua. ¿Sí? Que es como un cambio de paradigma de decir, eh, bueno, yo creo que la gente va a hacer A, B o C, pero si no le vaya a preguntar a la gente, ¿cierto? Nunca vaya a saber qué es lo que están pensando y cómo reaccionarían frente a, no sé, a un caso donde efectivamente se quedan sin agua. Entonces, eh, hay hartas cosas súper entretenidas que se están haciendo que combinan aspectos como meterse en la cabeza de alguien para saber cómo reaccionaría, ¿cierto? Y también, obviamente, eso uno lo va abordando con herramientas matemáticas eh, que te permiten también inferir qué es lo que debe estar pasando a un nivel más general. Es súper complicado porque tú tienes una coexistencia entre, por ejemplo, la población humana, ¿cierto?, que necesita el agua para vivir, industrias, agronomía, ¿cierto? Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo hago yo para que todo esté lo mejor posible? ¿Cierto? Siendo que cada uno tiene intereses súper personales y que quiere, digamos, maximizar su beneficio personal. ¿Cómo haces ver tú que de repente, si, no sé, pues, si Carlos usara 9 litros de agua en vez de 10, ¿cachai? Todo el edificio de Carlos sería hiper beneficiado? Ese tipo de cuestiones es súper difícil, digamos, de lograr y básicamente, de algún modo te está diciendo que este aspecto como más social, ¿cierto? De nuestra sociedad, de cómo nos comportamos, es un aspecto súper importante. Claro, porque yo creo que ese canal, por decirlo así, esa vía de concientización, es algo que ya viene de muchos años. Yo me acuerdo que yo desde el colegio vengo escuchando que hay que cuidar el agua, que corta el agua cuando te laves los dientes, ¿verdad? En mi casa en particular, que éramos medios brutos, yo por ejemplo hasta el día de hoy me ducho con agua helada porque la ducha helada es más corta, porque nadie quiere estar mucho rato bajo el agua helada. Entonces, en general, las duchas son más cortas por el agua. Al tener pura agua helada, no gastáis ni gas, ni energía, ni caldera, dependiendo de cuál sea tu fuente de agua caliente. Entonces, hay como ciertos pequeños hábitos que te pueden ayudar a ahorrar agua, ¿cachai? Pero también me ha pasado que a mí nunca me ha tocado vivir en un lugar donde te corten el agua, ¿verdad? Porque afortunadamente entre los embalses y todo, es un tema más de administración que derechamente de escasez. Pero hay lugares que sí se ven en un punto crítico donde efectivamente no hay más agua, no se puede crear agua. ¿Dónde sacáis agua? ¿Cachai? Como necesitáis Sí, 100 litros y tenéis 80, vaya a tener que hacer algo porque no están los 100. ¿Cachai? En claro, esos escenarios, ¿qué podrías recomendar tú o cómo se maneja en esos escenarios? sí, o sea, al final, mira, todo este problema obviamente es multidimensional, tiene muchos aspectos, ¿cierto?, de dimensiones distintas que son importantes abordar. Y, por ejemplo, si tú piensas en Chile en particular, eh, tú tienes todo el lado oeste de Chile, ¿cierto?, que tiene mar. Entonces tú podrías decir, oye, ¿sabes que en el norte yo podría desalinizar cierta agua y llevarla a cualquier parte de Chile? Técnicamente eso se puede hacer, y muchas, de hecho, muchas mineras lo hacen, ¿ya? El problema está en que es súper costoso. ¿Ya? Ahora último, las tecnologías han bajado sus costos, ¿cierto? Pero de nuevo, ¿cachai? O sea, tampoco es como que seamos un país que, ni siquiera todo el mundo, ¿cierto?
que existen recursos infinitos como para construir infinitas desaladoras que probablemente después también generan un daño ambiental en términos de los residuos que van generando. Entonces, en realidad, al final siempre es este problema de que tienes muchos objetivos distintos que quieres lograr, ¿cierto? Con estos recursos limitados. Y yo te podría decir, por lo menos, mi opinión es que si uno pudiese concientizar a toda la gente en usar, por ejemplo, menos agua o de manera más racional, probablemente eso es lo que mejor funcionaría. O sea, Claro, porque uno tomando un poquito el punto, pensando en la misma foto que tienes puesta de fondo. Si uno dijera, ok, esos 3 milímetros que se perdieron en evaporación, yo los quiero traer de agua de mar, ponte. La infraestructura o la cantidad de camiones o el medio que sea sería una locura, ¿no? O sea, no es como llevar hacia el interior el agua físicamente, no va por ahí la solución en masa. de hecho, quizás un ejemplo como que me gusta harto, especialmente quizás este último mes, creo que fue que ocurrió un evento así, es lo que ha pasado en los veranos en Santiago, donde hay tormentas que ocurren generalmente en la montaña, que generan que el agua venga con mucha turbidez y que después esa agua no pueda ser procesada en las plantas de tratamiento. ¿Sí? Eh, y toda la gente dice, no tengo agua, no sé qué cosa. Obviamente uno necesita tener, por ejemplo, estanques para poder suplir agua, ¿cierto? Para guardarla antes de que lleguen estos eventos. Uno puede también construir pozos, ¿ya? De agua subterránea, de modo que en realidad ocupas agua que está en el subsuelo. Pero en realidad si uno dijese, cada persona, por decirte algo, voy a ahorrar 1 litro de agua por persona en el día, y empecé a sumar eso en función de la cantidad de gente que está, por ejemplo, en todo Santiago, te vas a dar cuenta que eso es una cantidad de agua descriteriadamente grande. Entonces, cualquier esfuerzo mínimo que sea por parte de la población, ¿ya? Aunque sea una botella, ¿cierto?, de agua que juntaste en un día, al agregarlo en estos, qué sé yo, no sé cuántos millones de personas viven en Santiago ahora, 7, 8, lo que sea, te vas a dar cuenta que es una cantidad considerable. Entonces, muchas soluciones parten porque las personas, digamos, nos demos cuenta de que tenemos que hacer eso. Y tiene que ser un esfuerzo persistente, donde no hay que olvidarse, y en realidad es súper fácil olvidarse esto cuando no tienes restricción, ¿cierto? No te dicen que hay que ahorrar el agua, no puedes dejar el agua abierta. Me pasa varias veces y de repente me doy cuenta que estoy puro perdiendo agua, ¿cierto? Y trato de corregir esa acción. Eso probablemente sea la acción que tenga un mayor beneficio para todos. Ser capaces todos de racionalizar esa área. Entonces la primera sugerencia sería sí o sí que a nivel de personas ocupáramos de manera más consciente el agua, ¿verdad? El agua, la energía, Claro, todos los cualquier recursos recurso que... básicamente. Sin embargo, yo entiendo esa línea, pero por ejemplo esa línea no es transferible. ¿En qué sentido? Que si en Santiago se ahorran 8 millones de litros al día, eso no son 8 millones de litros que te puedes llevar, no sé, a Salamanca. ¿Cachai? No, Entonces, definitivamente no, y de hecho por eso mismo existen varios proyectos que se están, bueno, que ya llevan años ya, digamos, tratando de primero mostrarse a la sociedad para después tratar de ver si es que los pueden licitar y ejecutarse. Y son básicamente proyectos donde hay una mega infraestructura que trata de traer agua desde el sur de Chile, por ejemplo, hasta el norte. ¿Sí? Eh, y que quizás te puede resolver un problema de cantidad de agua disponible para gente, al costo, digamos, que sea el proyecto, pero que también, digamos, te va generando problemas ambientales que tampoco son simples de resolver. De nuevo, y por ejemplo, bien, ¿qué daño, a nivel de, valga la redundancia de la palabra, qué daño generaría, por ejemplo, llevar más agua a un sector naturalmente árido? ¿Qué problemas podría generar eso? Pensando, por ejemplo, llevar agua del sur hacia el norte. más que generar un daño en el norte, te puede generar un impacto en el sur, de donde sacas el agua. Por ejemplo, voy a poner el caso de, no sé, el Biobío. Si tú empiezas a sacar agua de la zona alta del Biobío y la llevas hacia el norte, ya sean por canales o lo que sea, lo que vas a estar generando es que va a llegar menos agua hacia las zonas más bajas de ese río.
¿sí? Y eso no solamente, digamos, va a afectar a la gente que quiera consumir esa agua, sino que a todo al medio ambiente, que sé yo, los bichitos que puedan estar viviendo en ese río, a todo. ¿Ya? Claro, Y los lo mismo pasa, digamos, animales, plantas, me imagino que bajarían los niveles de humedad, porque al saber menos agua se evapora menos, tal vez. incluso al nivel de que, digamos, el río transporta menos sedimento que lo que transportaría de manera natural. ¿Sí? Entonces hay una serie de implicancias que también llegan a estar a nivel ecológico donde tú vas cambiando el medio ambiente. Entonces, por un lado tienes eso, ¿cierto? Y te llevas el agua hacia el norte. Y el norte tú podrías decir, bueno, no sé, cultivo más cosas o hago cosas de esa manera. Y te preguntas si realmente, digamos, es lo que uno debe hacer. ¿Sí? Porque, no sé, tiene sentido tener un oasis, por ejemplo, en el medio del desierto de Atacama, si sabemos que el desierto de Atacama, digamos, es uno de los desiertos más áridos. Si quiero cultivar, no sé, la fruta que sea, probablemente voy a necesitar 2, 3 o no sé cuántas veces más agua para cultivarla. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, cuando el agua se evapora, eso pasa caerá de nuevo en algún momento, se llega a un punto en el que queda en la atmósfera y se da por perdida, por decirlo así. ¿En qué sentido? Porque uno ve el típico flujo del agua que te enseñan desde el colegio, ¿verdad? Que se evapora en el mar, sube en la nube, avanza a la tierra, llueve, y va así. Pero qué tan eficiente es ese ciclo en el sentido de que yo no creo que si yo riego mis plantas en Atacama, eventualmente me va a llover esa misma agua, po. ¿Se entiende? Sí, no. Quizás en Chile no es tan fácil verlo porque Chile es muy angosto, pero por ejemplo en la zona del Amazonas o en Estados Unidos, tú puedes tener corrientes atmosféricas. ¿Ya? Imagínate aire que venía desde un lugar más o menos seco, de repente se encuentra con que tienes muchos kilómetros cuadrados de vegetación, ya sea bosque, qué sé yo, o cultivos, que van transpirando esta agua y que la van tirando a la atmósfera y que después entonces cientos de kilómetros más hacia en el camino del aire, ¿cierto? El aire ya está totalmente saturado de agua y precipita esa agua de nuevo al suelo. Esos casos se dan generalmente en zonas mucho más extensas que Chile, ¿cierto? Chile es súper angosto, entonces básicamente tienes el agua que se evapora al lado del mar, ¿cierto? Y llega hasta la montaña, ¿cierto? Obviamente hay aire que cruza hacia el otro lado, pero mucho de lo que llega a la montaña después termina precipitando en esa zona. Claro, eso mismo, porque uno ve, por ejemplo, las fotos satelitales de la frontera, por ejemplo, entre Chile y Argentina, y uno nota que lo más verde está por el lado de Chile. Porque las nubes al momento que empiezan a elevarse, ¿verdad? Baja la presión y llueve en la cordillera, entonces llega mucho menos agua al lado argentino, que se ve mucho más árido por ese lado de la cordillera. Sí, sí, y de hecho ese mismo, digamos, es interesante porque en el desierto de Atacama, en la zona de la montaña, es una zona donde tú tienes, digamos, vegetación y tienes agua disponible. La foto, por ejemplo, que está atrás, de nuevo es de la zona esa del salar del Huasco. Acá tienes otra, ¿cierto? Y ves cosas verdes, ves agua ahí, y si tú te vas a la zona central del desierto, ahí no hay nada, ¿cierto? Pero esta agua que tú ves acá es una cantidad considerable, ¿ya? Es una cantidad considerable de agua y que muchas industrias del norte, ¿ya? Y obviamente también los poblados la usan para su beneficio, eh, y por lo tanto es una fuente de agua que es súper valiosa, ¿ya? O sea, obviamente si comparas la cantidad de agua que vas a encontrar ahí con respecto a la zona sur de Chile, es mucho menos. ¿Ya? De hecho, si tú comparas el estado hídrico del país completo, ¿ya? Te vas a dar cuenta de que si uno lo mira a esa escala, no hay problemas de sequía, porque en el sur llueve demasiado, ¿cierto? El problema es que en el sur, o el tema es que en el sur no necesitas toda esa agua, no la usas toda, entonces todos están como felices en el sentido de que, bueno, todavía me queda agua, ¿cierto? Pero en el norte no, pues en el norte efectivamente hay déficits súper grandes que se dan por estos consumos, ya sea naturales, ecológicos, como los consumos humanos o de las distintas industrias que existen. Eh, entonces, es súper interesante porque
en el norte tú puedes estar hablando de que hay un río que es importante y por donde fluyan, no sé, 100 litros de agua por segundo, y 100 litros de agua por segundo puede ser un río que ni siquiera, digamos, lo vaya a llamar río en la sexta región, ¿cachai? Porque es muy poca agua comparado a lo que pasa ahí. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué soluciones existen? Porque ya hablamos aquí un poquito de concientizar a las personas respecto al uso. También hablamos, mencionaste en su momento lo de los pozos, pero tengo entendido que el hacer pozos subterráneos tampoco es tan bueno, porque en cierta medida estás sacando agua de la tierra para llevarla a la superficie y que después igual se libera al ambiente. Estás como de cierta manera secando la parte más subterránea, trayéndolo a la superficie. Entonces, ¿qué otras alternativas, qué otras soluciones, por ejemplo? Yo una vez vi un video de un invento, no sé si será un experimento, será algo ya masificado, que eran como unos remolinos que buscaban transformar la humedad del ambiente en agua líquida. Que se usaban, por ejemplo, para llenar las botellas cuando uno andaba en bici, ponte, el viento de mover la bici hacía mover unas como turbinas chiquititas dentro de la botella, de una botella plástica, y la botella se llenaba de agua sola. Pero no sé ni qué tan limpio es, ni qué tan eficiente es, no tengo idea, pero ¿qué otras alternativas, qué otras herramientas se están moviendo hoy día ya en la esfera tal vez un poco más científica, más en el límite de la innovación, por decirlo así? Está buena el comentario. Me gusta harto, ¿sabes por qué? Porque muchas de las cosas que yo hago, ¿ya? Eh, por ejemplo, mi doctorado fue en hidrogeología, es decir, estudiar cosas asociadas al agua subterránea, ¿ya? Y yo en realidad hago eso enfocado a procesos que están en la interfaz entre aguas subterráneas y superficiales, ¿ya? O sea, por ejemplo, a mí me interesa saber cuánta de esa agua del laguito se evaporó, porque finalmente es el agua que venía desde el agua subterránea, y si yo soy capaz de cuantificar o entender bien eso, también puedo tratar de proponer formas de sacar agua subterránea para que ese uso sea sostenible en el tiempo. ¿Okay? Eh, pero así como tú puedes estar conversando ahora de estas soluciones que son manejo de los recursos hídricos, ¿cierto? Sin ninguna solución eh, tecnológica, más que, digamos, ver cómo vas a gestionar esto ocupando modelos, tú también podrías pensar en productos que te ayuden a generar esa agua. ¿Ya? Y cuando yo estoy haciendo mi doctorado, entonces, por ejemplo, trabajar en estas pozas solares que tenían la gracia o que el objetivo era, bueno, cómo obtenemos agua a partir de energía solar. ¿Ya? Y ahora último, en marzo, de hecho, probablemente comencemos un proyecto junto con otros profesores de geografía que está enfocado a cómo podemos recuperar agua en plantas solares, cómo podemos recuperar agua atmosférica, ya sea con colectores de niebla o con los mismos paneles solares. Como que si te fijáis, este objetivo de estas cosas que te cuento, que tú podrías decir, chuta, estás hablando de agua de niebla, pero también estás hablando de agua subterránea, que son cosas súper distintas, tienen como este objetivo común, que es cómo puedo yo encontrar agua en un lugar donde es difícil encontrarla. ¿Ya? En términos de agua atmosférica, muchas veces lo que se hace es tratar de tener algunos colectores que pueden ser básicamente unas mallas, ¿ya? Unas mallas que cuando el aire pasa y el aire tiene mucha humedad, se va condensando el agua ahí, que son los típicos colectores de niebla que generalmente se ponen en la costa, que captan la Camanchaca. Pero tú también podrías tener cualquier sistema que genere esta condensación. Por ejemplo, si tú tienes una placa de metal y vas cambiando la temperatura de la placa de metal, puedes hacer que el agua que está en el aire se vaya condensando, entonces tú vas viendo estas gotitas de agua. ¿Sí? Así que hay distintas tecnologías que permiten ver esto. Hay tecnologías que se llaman tecnologías pasivas y otras que son activas. ¿Ya? Las activas generalmente ocupan algún tipo de energía para lograr que se condense más el agua. Y de hecho, el año pasado recuerdo haber escuchado que estaban comprando algunas máquinas en distintas comunas del país a los israelitas, que básicamente hacen eso, hacen pasar el aire por algunos condensadores, ¿cierto? Y van generando agua, y obviamente la cantidad de agua que generen va a depender, en este caso, de cuánta agua atmosférica hay, ¿cierto? Si
estás en un lugar muy seco, por ejemplo, en el mismo salar del Huasco, y la cantidad de agua que hay en la atmósfera es poca, pero si tú le vas poniendo harta energía, ¿cierto? Y vas pasando harto aire a través de estos sistemas, finalmente igual vas a generar agua. ¿Pero a qué costo? ¿Sí? Claro, claro, a qué costo. Oye, y por ejemplo, considerando que el agua como molécula es una molécula que uno pensaría relativamente simple, tengo entendido que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes que tenemos. Por ejemplo, ¿qué tan factible es, o si ya existe o no, crear agua, pero desde el punto de vista de la molécula? Algún tipo de tecnología que tome oxígeno y tome hidrógeno, por ejemplo, y te arme una molécula de agua. ¿Eso existe, no existe? ¿Hay muchas No, limitantes técnicas? no tengo idea si existe o no. Ya, esa pregunta es súper química. ¿Ya? O sea, alguien que estudie química pura probablemente te pueda decir, oye, esta cuestión es factible o no. Lo que sí yo sé que se hace harto es trabajar en estos procesos de separación. ¿Ya? Cuando uno habla de procesos de separación, es básicamente tomar algún fluido, algún líquido, ¿cierto? Y hacer que el agua, que las moléculas de agua, ¿cierto? Se separen de todas las otras cosas que están en este líquido. Y eso, bueno, osmosis inversa hace eso, destilación por membrana, hay hartas, digamos, yo te diría, todas las plantas de desalinización básicamente hacen eso. Algunas, por ejemplo, ocupan este mismo proceso de evaporación para captar agua pura. De hecho, una de las primeras tecnologías de destilación o de desalinización eh, fue creada por los griegos, si mal no recuerdo, ¿ya? O los romanos en sus barcos. Eh, los gallos lo que hacían era agarraban una jarra, sacaban agua de mar y ponían un tipo de esponja en la parte de arriba del agua y dejaban eso frente al sol. Entonces el sol calentaba esa agua se evaporaba, ¿ya? Se evapora sin las moléculas, sin los sólidos disueltos, los sólidos se van quedando en el reservorio, y el agua entonces que escapa hacia la atmósfera la captaban en estas esponjas, y de ahí entonces con la esponja vas tirando esa agua fresca hacia otro lado. Imagínate la forma, digamos, que uno pensaría rústica, pero súper inteligente y aprovechando, digamos, los recursos que están disponibles ahí. Claro, Sol, y que por le decirte, y agua. funcionaba. Y funciona súper bien. Es súper interesante, hay hartos esquemas que muestran, digamos, ese proceso. Y eso mismo, por ejemplo, se ocupaba también, no sé, en el norte de Chile, cuando estaban las salitreras, ¿ya? Habían sistemas que, de algún modo, lo que hacían era poner estanques chiquititos de agua. ¿Ya? En el caso del norte, el agua subterránea en esas zonas es un agua que trae muchas sales que están disueltas. Entonces, al poner este fluido en los estanques, podían hacer que el sol evaporara el agua, ¿ya? Y sobre esto entonces ponían vidrios, que básicamente el agua evaporaba, tocaba el vidrio, se condensaba y eso después se recuperaba. Era una de las formas, de hecho fue una de las formas de desalinización de agua también, digamos, bien utilizadas hace ya, yo diría, un poco más de 100 años probablemente. Oye, es súper interesante, Pancho, porque además es como que el agua es un tema que nunca va a poder ser muy ajeno o que uno esperaría que no fuera ajeno, porque más que mal, el cuerpo humano, por ejemplo, puede aguantar hasta 30 días sin comer ni un alimento, pero era algo así como que al segundo día sin ingerir agua ya empezaba a alucinar, como que el cuerpo humano sin agua no funciona. Bueno, Entonces, a nosotros, ¿sabéis lo que nos pasa a nosotros en el departamento donde yo trabajo? ¿mm? Hidráulica ambiental, nuestro foco, ¿cierto?, está en el agua, ¿ya? Y, y nos llegan solicitudes o sea, infinitas solicitudes de distintas áreas, porque en realidad el agua es un conflicto, ¿cierto?, que va desde cosas territoriales, ¿cierto?, sociales, técnicas, cualquier cosa que toque, ahí tiene esto asociado. Y a nosotros es como paradójico. No sé, yo te diría en los últimos 20 o 30 años de actividad en este departamento, siempre los profesores han trabajado de manera interdisciplinaria con otras áreas por esta misma interdisciplina del agua, ¿cierto? Eh, y a nosotros en nivel, digamos, dentro de la universidad, eh, como que no nos consideran un grupo interdisciplinario. Si yo trabajo, por ejemplo, con el profesor que está en la oficina del lado, el profesor de la oficina del lado puede estar trabajando en temas de calidad de agua, ¿cierto? De unas cuestiones totalmente distintas a lo que yo hago, ¿ya?
incluso cosas más digamos, asociadas al uso de agua en la sociedad, y por estar dentro del mismo departamento de la universidad, nos dicen, no, usted no trabaja no hace interdisciplina. Si nos vamos a trabajar con un profesor que trabaje, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía, que haga exactamente la misma cosa que hago yo, ahí sí nos dicen, oye, usted está haciendo interdisciplina ahora, porque está trabajando con alguien de agronomía. Interesante. Yo creo que es súper interesante. Bueno, esto lo cuento un poquito como anécdota, digamos, a nivel de la universidad, y pasa en todas las universidades, pero quizás es una demostración de que como sociedad, digamos, tenemos que romper este paradigma y de ser tan estructurados como se ha estado haciendo siempre. Es importante para poder resolver problemas que son de verdad multidimensionales. Claro, ¿no? Y además pensando en que, si bien el fin no justifica los medios, los resultados son finalmente lo que dicta si la medida logró o no logró su objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera un proyecto donde te exigen un trabajo interdisciplinario, pero tiene que ser bajo los criterios o la definición del que ofreció ese proyecto. No necesariamente es porque el objetivo o se va a cumplir o porque la contraparte tenga o no tenga el conocimiento o la capacidad técnica que necesita para ese punto en particular. Un poquito lo que decías acá. Puede que el tema se resuelva y tenga buenos resultados con el profe de la oficina al lado. Pero puede Sí, que te cierren, tal definitivamente. vez te pongan peros del proyecto por hacerlo así, aun cuando el resultado sea favorable. Sí, la universidad es como un caso bien especial. Yo creo que esto pasa en todas las universidades. Uno como profesor, a ver, si tú tienes alumnos de pregrado, ¿cierto? Los que están recién entrando a la universidad creen que uno como profesor casi que da 2 o 3 clases al año, y listo, ¿cierto? Y en realidad si yo solo hiciese eso sería así como, tendría una vida súper fácil. ¿Ah? Porque, porque una vez que tú ya partes haciendo las clases, ¿cierto? Cuando las has hecho varias veces, ¿cierto? Siempre va un poco más fácil, o tienes distintas herramientas que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera, ¿cierto? Eh, pero en realidad nuestra vida, además, incluye hartas cosas asociadas a la gestión universitaria, saber cómo funciona la facultad, qué sé yo, las escuelas, los departamentos, cómo vamos mejorando los currículum, cómo vamos haciendo una evaluación, ¿cierto? De mejora continua, ¿cierto? Qué cosas funcionan, qué cosas no, cómo nos vamos actualizando. Y además de eso vamos haciendo investigación. Entonces, estamos con alumnos de posgrado que están haciendo cosas, buscando fondos externos para poder ejecutar los proyectos que a nosotros nos gusta, ¿cierto? Y al final, en realidad, uno termina, digamos, con una carga que es bien grande, y que muchas veces uno también se la busca porque a uno le gusta hacer estas cosas. Y en general a uno le gusta hacer cosas y hacerlo lo mejor posible, y por eso mismo vas y no sé si vas a hacer un proyecto interdisciplinario, buscas a las mejores personas que te puedan ayudar a lograr ese objetivo, y puede ser la persona que está en la oficina al lado, puede ser la persona que esté en una universidad distinta, ¿cierto? Y quizás eso, yo creo que últimamente a trabajar con personas como de otras instituciones generalmente cuesta porque siempre hay como cosas particulares de cada institución que te generan barreras, pero como que tengo la sensación que en los últimos 10 años las cosas se han abierto mucho más, ¿ya? Y hay como mucha más disponibilidad para ayudar a que se junte la gente y que hagan mejores trabajos. Y quizás un ejemplo de eso es que, no sé, yo por ejemplo en los últimos 5 años he estado colaborando súper harto con profesores de la Universidad de Chile, trabajando, y no sé, 20 años atrás uno pensaría que Universidad Católica y Universidad de Chile es como los enemigos, ¿cierto? No se juntan, y ahora hay un cambio de paradigma donde en realidad nos juntamos, ¿cierto?, para hacer las cuestiones aún mejor. Así que hay cosas buenas y malas en todos los aspectos. Yo creo que hay cosas buenas que están pasando, pero hay muchas barreras que quizás vienen como de varias décadas atrás que quizás hay que cambiar, como que hay que repensar y ver cómo abordarlas. El problema es que si tú construyes un edificio, ¿cierto? Tampoco, digamos, vaya a echar abajo el edificio completo para cambiar las cosas desde cero. O sea, tienes que ver bien cómo lo puedes hacer para que las cosas que estabas haciendo se siguen haciendo igual o mejor, ¿cachai? Ojalá mejor. Y para quebrar cualquier otra barrera que digamos que cambie también, porque finalmente las generaciones van cambiando, ¿cachai? Los problemas van cambiando. Hace 30 años atrás los profesores
de universidades, por ejemplo, estaban preocupados de formar profesionales en el país, ¿cachai? Ahora los profesores además tienen que estar preocupados de hacer ciencia, que es la parte que nos gusta harto. Y eso también depende, digamos, de cómo ha evolucionado la capacidad de cada país, ¿cierto? Si Chile fuese mucho más subdesarrollado, probablemente yo estaría, en vez de haciendo 3 cursos al año, estaría haciendo 10 cursos al año para sacar más profesionales en el área. ¿Sí? Claro. Oye, y es súper interesante lo que dices tú, porque, claro, como habíamos hablado antes respecto a otros temas, de que este tipo de sistemas son multivariables, ¿verdad? Son multidimensionales. Y claro, hay ciertas cosas que hay que ir arreglando, ¿verdad? Pero como ponías muy bien tú el ejemplo del edificio, el edificio, si ya está construido y funciona, no se justifica echarlo para abajo, veamos que podemos ir arreglando y todo, pero cuando las cosas, por decir algo, por poner un número, ponte que las universidades hoy día están funcionando al 80% de las cosas buenas que pueden hacer. Si estuvieran en un 20 es re fácil implementar cosas nuevas a bajo costo, pero hoy día también te arriesgas a que un cambio pueda tener efectos negativos en cosas que tal vez sí están funcionando. Entonces, mientras más complejo el sistema, más cuidado hay que tener al meterle mano para no afectar variables que uno no consideraba o que no esperaba. Sí, ese punto es súper complejo. Y, bueno, quizás yo te diría que quizás las empresas más, em, digamos, privadas, no como nivel de, no academia, no universidad, sino que empresas que estén en algún rubro, yo creo que están mucho más dispuestas a generar ese tipo de cambios porque tienen que ir, digamos, dinámicamente ajustándose a las condiciones de mercado, ¿cierto? Si tú tenías una empresa, te das cuenta de que no está funcionando el producto que tenéis porque estáis solucionando un problema que a nadie le interesa, te vaya a cambiar a otro producto, ¿cierto? Y de tratar de sobrevivir de esa manera. Las universidades en general son como mucho más estáticas, ¿ya? O sea, se va generando este conocimiento, se va tratando de que las personas vayan adquiriendo competencias en distintas áreas, ¿cierto? Y eso hay muchas cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, no sé, eh, la ley de gravedad, ¿cachai? Enseñar la ley de gravedad, si yo la enseño el día de hoy, 20 años atrás o 20 años más, no voy a estar cambiando esos fundamentos. Esos son fundamentos digamos, que son conocidos y que eh, los alumnos que están viendo esto por primera vez, ¿cierto? Uy, se sorprenden, ya, esto es algo que nunca había visto antes, y no tiene sentido cambiar ahí, ¿cierto? Pero sí hay otras cosas que es importante, digamos, generar este cambio y que son las cosas que se ven más a nivel de posgrado, por lo menos en el área donde yo trabajo, que es, por ejemplo, investigar soluciones tecnológicas que te permitan, en este caso, encontrar más agua, ¿cierto? O lo que sea. Entonces, sí ha habido un cambio, creo yo, por parte de muchas universidades para apoyar el tema de la innovación, ¿ya? También ha habido un cambio como para que la gente también empiece a emprender más, ¿ya? No sé si será la mejor forma en la que se está haciendo, ¿ya? Porque yo he visto casos como súper exitosos y casos que en realidad no son exitosos, ¿ya? Me imagino que eso es parte, digamos, del juego también. Pero creo que independiente de eso, igual es un buen cambio comparado a cómo se hacían las cosas, no sé, cuando tú estás en la universidad. No sé si tú alguna vez tuviste, por ejemplo, Carlos, un curso donde te hayan dicho algunas cosas de emprender. Quizás te lo hubiesen dicho y ahora estaría, no sé, mucho mejor, ¿cachai? O no sé. Bueno, a mí me pasó de todo. En ese sentido, yo tuve, por ejemplo, profesores que habían tenido sus empresas y todo, como también me tocó tener tutores o ayudantes de temas de emprendimiento que nunca habían creado una empresa. Entonces, tenéis de todo. Y normalmente los consejos cambian, varían entre uno y otro. Oye, Panchito, una cosa que te quería preguntar ya empezando a hacer un cierre. Para los jóvenes que, por ejemplo, tengan ganas de meterse en este mundo del agua, en el mundo de la hidráulica, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones les podrías dar? ¿Alguna línea en particular? Que tengan ojo con algo, algún detalle, algún punto que o evitar o buscar. ¿Qué podrías tú compartirle a los cabros, por ejemplo, que hoy día están pensando en, puta, me gustaría trabajar o vivir o dar, generar mi aporte, hacer mi aporte al mundo en un tema tan importante como este, pero no sé cómo empezar? Mira,
quizá el primer consejo, y este consejo es mucho más general que solo al área donde yo estoy, sería encontrar un lugar, digamos, donde tú estés feliz, ¿cierto? Haciendo cosas. ¿Ya? Como que un lugar donde tú realmente te des cuenta de que te motiva a estar acá, porque si no tienes esa motivación, vaya a estar dando, digamos, vaya a estar haciendo nada, vaya a estar dando puro bote sin saber qué hacer. Al no tener la motivación, nunca te vayas a esforzar para lograr cosas importantes. ¿Ya? Yo creo que ese es el primer punto y es el punto más importante en cualquier área. Eh, y en el caso de la universidad es problemático en el sentido de que tienes muchos alumnos que salen, ¿cierto?, de la educación media y que no saben qué realmente quieren ver, porque no lo han visto, ¿no? Entonces es súper importante tener esa exploración, ¿no? Y entender bien o tratar de entenderse a uno mismo qué es lo que le gusta, porque de ese modo, ¿cierto?, vas a sacar todo lo mejor de ti para generar un aporte. ¿Ya? En el caso del agua, hay muchas aristas distintas, ¿ya? Y es súper difícil que una persona, por ejemplo, pueda ver todos los distintos aspectos del agua. ¿Ya? Hay gente, por ejemplo, que se motiva súper harto por la parte, por decirte algo, química o generar, qué sé yo, soluciones asociadas a mejorar la calidad del agua. ¿Ya? Y por lo tanto esas personas pueden estar metidas en el laboratorio haciendo experimentos, ¿cierto? Y generando reactores que permitan limpiar el agua. Por otro lado, puede haber gente que se interese en saber cómo muevo el agua de un lugar a otro, cómo estudio yo los procesos del movimiento del agua en el medio ambiente, cómo funciona este ciclo hidrológico, ¿cierto? Para después poder ver cómo puede ser el mejor uso, que también es algo súper interesante. Y si tú tratas de combinar estas dos cosas que te acabo de decir, probablemente necesites muchos años de especialización para entenderlo. ¿Ya? Puede haber gente que pueda estar súper interesada en temas de, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas para manejar mejor el agua. Y aquí también es un tema que es súper, súper importante porque si finalmente no tienes ningún marco regulatorio, puede empezar a quedar la embarrada. O sea, si yo, un robo de agua, por decirte, o cualquier otro problema. Entonces, hay muchas aristas que no sé si es lamentable o afortunado que existan. Eh, es lamentable porque de repente complica el tema de cómo podemos manejar el agua, porque tienes que poner de acuerdo a muchas personas de distintas áreas, ¿cierto? Pero a su vez también es afortunado porque te da esa oportunidad de interactuar y tratar de ver los problemas desde distintos puntos de vista. Entonces, yo creo que no hay como una pregunta, digamos, sí o no, blanco-negro, no hay una respuesta que sea blanco-negro, ¿cierto?, a esa pregunta, sino que más bien uno debiese ver, bueno, qué es lo que más me motiva a mí, ¿cierto? Y te apuesto que en el 90% de las personas, o quizás más, vas a encontrar algo asociado con el agua. Súper interesante, Pancho. Muchas, muchas, muchas gracias por tus palabras, por tus consejos, por tus sugerencias. Y bueno, mira, la verdad es que me encantaría que pudiéramos seguir, pero ya estamos justitos con la hora. Te voy a tener que pedir un nuevo episodio en el futuro porque nos quedaron los temas más contingentes pendientes de conversar. Me faltó toda la parte de farándula, pues, Pancho. Justo la parte que estaba pauteada, ¿eso? Claro. Pero sí, no, y de todas maneras, este es un tema extremadamente rico de poder hablar, un tema de mucha riqueza, de muchos recursos, muchos temas para conversar, y que creo que es súper importante porque nos afecta a todos en ese sentido. Así que no sé si tienes ahí algunas palabras de cierre que te gustaría compartir, alguna red social, alguna página o de la universidad tuya, algún proyecto, algo que te gustaría compartir para ir englobando este episodio. No, yo solamente, digamos, agradecer a todas las personas que están conmigo, tanto en la familia, ¿cierto?, como también en el trabajo. Hay muchas de las cosas que uno hace, ¿ya?, que finalmente son el esfuerzo de todas las personas con las que uno está. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, de las cosas que he hecho hasta ahora, sin el apoyo, por ejemplo, de los buenos estudiantes que tengo, ¿cierto? ¿Cierto? Soy afortunado de tener a buenos estudiantes. Sin el apoyo de ellos, ¿cierto? Probablemente habría logrado, no sé, menos de un décimo, ¿ya?, un 5% con suerte de todas las cosas que hemos hecho.
Entonces, ese granito de arena que aporta cada uno, ¿cierto? Es súper importante. Y como te decía antes, yo creo que es bueno darse cuenta de que si uno quiere aportar en algo, ¿cierto? Y está con las ganas y la motivación, eso probablemente sea incluso más importante que tener 100% claro que sea toda la teoría detrás de algún proceso, cosas así. Ya la gente que generalmente está motivada en un tema, que se da cuenta de que un tema le gusta, aporta mucho. Ya aporta mucho. Y siempre, digamos, tienen alguna habilidad que se puede aprovechar para estas cosas. Así que yo creo que mis palabras son para agradecimiento a toda la familia, ¿cierto? Que también, digamos, tiene que soportar todas las horas que uno le dedica a la pega, que es una pega que a uno le gusta, ¿cierto? Y también, digamos, a toda la gente que colabora con uno. Yo Muchas por lo menos gracias. tengo la suerte de que tengo buenos colaboradores y son todos súper buenos amigos, entonces lo paso bien, digamos. Eso es súper importante. Sí, pues, sí, definitivamente. Si uno al Sí, final gracias también, pasa, a veces Carlos. pasa más horas allá que en la casa. Sí, bueno, ahora pasamos casi todo el rato en la casa, en todo caso. Pero conectados con los mismos. Sí, no, definitivamente. Sí, gracias también por la invitación ahí a estos minutos, ¿cierto?, de conversar. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escucharon. Ese es Francisco Suárez. Lo pueden buscar ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues no, que te busquen, no sé, Disculpa, en sí. No, Google. puedes poner el Francisco Suárez y creo que te van a aparecer, bueno, varios, ¿cierto? Pero hay un teólogo del año, no sé si es 1500, algo así, ese no soy yo. Así que si ponen Francisco Suárez, Ingeniería UC, ahí van a aparecer varias cosas mías. Muchas gracias, Panchito. Gracias a todos también Ya, por su atención y nos veremos en un próximo episodio. Chau, chau. Carlos Invita. Carlos Invita.